Hermanos queridos, el tema que yo quería hoy traer junto a ustedes y meditar juntos es el dinero. Dice, bueno, vamos a hablar de plata. Yo decía, bueno, vamos a decir cómo ganar la lotería ahora cuando hay tantos millones de por medio. Vamos a dar la fórmula. No, el tema es el dinero en tanto y en cuanto, que parece poco espiritual, pero tenemos que reconocer que en la vida de los matrimonios y de la familia tiene su importancia. Tiene su importancia. Mentiríamos si dijésemos, no es importante para nada. Alguien dijo, lo importante no es el dinero, es lo que hacemos con él. No, tiene de verdad, lo importante no es el dinero, es lo que hacemos con él. Pero ¿cuál es la verdad? Que muchas veces la falta de dinero o la escasez ha traído problemas en la vida de muchos matrimonios. Desde desencuentros, desde discusiones, recriminaciones que muchas veces comienzan cuando el dinero escasea o falta. Muchos problemas. Muchas parejas que funcionaron durante muchos años, al atravesar un tiempo de escasez o de falta de dinero, surgieron muchas cosas. Alguien puede decir, bueno, tal vez no estaban bien afianzados en muchas cosas y esa falta de dinero puso de manifiesto otras cosas. Puede ser. Pero lo cierto es que muchas veces la falta de esto, que parece poco espiritual, pero el dinero no es ni bueno ni malo, es dinero. Es lo importante lo que hacemos con ello, es verdad. Quien lo dijo es verdad, es importante qué es lo que hacemos con él. Pero de hecho sirve para muchas cosas que preocupan a los hombres. El Señor Jesucristo dijo, no se preocupen, ¿qué habrán de comer? ¿Qué habrán de vestir? Son las preocupaciones que tenemos todos los seres humanos. Por eso el Señor dice en el Sermón de la Montaña, no se preocupen ustedes por qué habrán de comer o qué habrán de vestir, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero tenemos que reconocer que tiene un ámbito de importancia en la vida. Y en la vida de los creyentes, y en la vida de los creyentes también, hermanos, porque nosotros vivimos en este mundo y a la fiambrería vamos con plata. Y a comprar la ropa vamos con plata y a comprar los remedios vamos con dinero. Vamos con dinero. De hecho, tiene que ser de segundo orden. En primer lugar está la fe y la confianza. Dice el Salmo, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. Mucha gente está muy afianzada y muy confiada en el dinero, en lo que puede resolver mediante el dinero. Cuando está mal, así y es de primer orden, está mal. Porque el dinero puede terminar. Dice, no pongas tu confianza en las riquezas, siendo estas inciertas. Las riquezas, dice la Escritura, tienen alas y se vuelan. Y es verdad, cuando uno escucha todas estas cosas que pasan en nuestros días, yo no conozco de economía y no entiendo por qué de repente bajan tanto la bolsa. Pero se pierden millones y millones y millones y personas que tenían una seguridad, tal vez de muchos años, en un momento, no sé por la operación de quién, parece que tiene nombre y apellido, que tal vez viene el diario, que había hablado y los mercados se habían tranquilizado. Aparentemente es un hombre de mucho dinero y opera y modifica todas estas cosas. Pero la tranquilidad de cuánto se termina de un día para el otro. De un día para el otro. Puede haber perdido lo que juntó durante toda una vida y que, no nos engañemos, da cierta seguridad. Alguien dijo, con dinero todo es más fácil. No parece espiritual, pero tiene algunas cosas de cierto. A veces el dinero allana muchos inconvenientes, cosas que sin dinero se hacen un poco más difíciles. Pero si nosotros pusiésemos en él toda nuestra confianza, estaríamos equivocando, porque a un día, a pocas horas, pudiera faltar. Estos confían en caballos y aquellos en carros. Nosotros, del nombre del Señor nuestro Dios, tenemos confianza. Pero volvemos a decir, Dios nos ha dejado a todos nosotros, los hijos, en un mundo donde se utiliza el dinero como la moneda de intercambio, nos permite comprar y vender cosas. Dios nos ha hecho algunas promesas que yo quería que nosotros podamos meditar juntos. Nosotros estamos viviendo insertos en una sociedad, pertenecemos a una sociedad en este país en el que nosotros vivimos y no estamos fuera, sino que estamos inmersos. También nos podemos quedar sin trabajo, también nos alcanza o no nos alcanza. Dios nos ha hecho promesas a sus hijos y hay algunos interrogantes, hermanos, que yo quisiera que hoy juntos pudiésemos meditar. Yo traje además algunas notas que no son mías. Algunas notas son de un hermano, es un trabajo que me acercó Jorge hace un tiempo, es un hermano bautista, y él escribió acerca del cristiano y las deudas. Y fue de gran provecho para mi vida este tema del cristiano y el dinero, y el manejo del dinero. Algunas promesas de Dios son muy conocidas. El Salmo 23, el verso 1, ¿cómo dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este es uno de los salmos que los creyentes conocemos de memoria y trae tranquilidad una y otra vez a nuestro corazón. El Señor es mi pastor
y nada me faltará. Y el Salmo 34, en el verso 9, ¿qué dice? Que los leoncillos buscan y tienen hambre, pero los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Qué palabra de Dios. Los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y una lectura más en el Salmo 37, versículo 25, dice algo que es hermosísimo y también es de muchísimo aliento a nosotros. El salmista dice: joven fui y he envejecido, y no he visto qué cosa, justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Joven fui y envejecí, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué podemos sacar nosotros de estos textos que acabamos de leer? Que aquellos que por la gracia de Dios tenemos a Dios en nuestra vida por Padre, tenemos promesas de Dios que son muy firmes y quitan de nuestro corazón la ansiedad, diciéndonos que a nuestra vida nada ha de faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Los que temen a Jehová no tendrán falta de algún bien, de ningún bien. Y alguien que vivió muchos años cerca de Dios, como David, dice: joven fui y envejecí, y yo no vi un justo desamparado, ni su simiente que anden mendigando pan. Qué hermoso, cuánta tranquilidad que nos trae a los creyentes todos estos textos de la palabra de Dios. Pero hay alguna cosa que es realidad, que muchas veces a lo largo de los años hemos visto hijos del mismo Dios atravesando situaciones de crisis, de quebranto o de endeudamiento, problemas. Y uno dice: ¿qué es lo que falla acá? ¿Qué es lo que falla acá? Porque, hermanos, lo importante es que nosotros podamos tener respuesta a las cosas que nos pasan. Es bueno que de las cosas que nos pasan, con reverencia preguntemos a Dios qué es lo que está pasando. Porque acá tenemos promesas que son palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando las cosas faltan? ¿Qué pasa cuando estas promesas no se cumplen? ¿Acaso no somos hijos o somos hijos de segunda? ¿Tiene acaso Dios hijos de primera y tiene Dios hijos? ¿Cuál es, hermanos, el motivo por el cual muchas veces falta? Y yo quiero hacer una distinción entre dos palabras. Una cosa es la falta y otra cosa es la escasez. Una cosa es la falta y otra cosa es la escasez. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Muchos siervos de Dios han vivido y viven escasez. Y Dios lo puede permitir en la vida. Un profeta, como fue el profeta Elías, fue sostenido por Dios a la vera de un arroyo, el arroyo de Querit, donde los cuervos traían pan y carne todos los días para sustentarle. Más tarde Dios le dio la orden a una viuda, la viuda de Sarepta, para que le sustente. Un tiempo de mucha escasez, el tiempo que vivió Elías. ¿Acaso no era un profeta de Dios? Es uno de los pocos hombres que se dice de él: fuiste para Israel como un poderoso ejército, como un ejército enorme. Aquí viene Elías. Le dijo Elías que le avisen acá: ve y dile, aquí viene Elías. Y era un hombre de Dios. Lo cita la Escritura en el Nuevo Testamento. Es el hombre que oró y no llovió. Es el hombre de Dios y sin embargo está viviendo en medio de necesidad. Está viviendo en medio de escasez, al punto tal que Dios está utilizando los cuervos que son carnívoros para que le lleven la carne. Es un milagro de Dios, se lo hubiesen comido la carne. Sin embargo, es la provisión para el siervo de Dios. Y más tarde es la pobreza de una mujer muy pobre, que es esa viuda de Sarepta, que tiene muy poquito, pero lo que Dios puso. Esa abundancia, no, es casi escasez. Y dice el apóstol Pablo: yo en todo y por todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recordaba las palabras del Señor Jesucristo. Dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fue también el Señor Jesucristo en sus días un hombre de humilde condición. La Biblia habla del hermano de humilde condición. Dios puede permitir en la vida de sus hijos una condición muy sencilla y aún puede permitir tiempos de escasez. Esto puede ser, pero una cosa es la escasez y otra cosa es la falta. Una cosa es la escasez, otra cosa es el quebranto y la deuda, que genera problemas, que genera angustia y que nos quita el sueño. Este es el problema, hermanos. Una cosa es la escasez. Y la escasez tiene un propósito en la vida de los hijos de Dios, que como nosotros podamos decir conjunto con Pablo: en todo y por todo estoy enseñado. Para tener abundancia y para tener escasez. ¿Qué aprendemos en los tiempos de escasez? Aprendemos a depender de Dios como nunca. Yo les confieso, hermanos, que si algunas cosas pude aprender en la vida de fe fue en tiempos de mayor escasez.
cuando a veces contábamos la moneda para venir o nos volvíamos caminando con Laura, éramos recién casados y allí vivimos algunas experiencias. Yo alguna vez conté una, como que estábamos casados hace muy poquito tiempo y teníamos la heladera, como dijo alguien, la tenemos como para venderla, nueva no, vacía, dijo, ¿no? Teníamos así la heladera, estaba media vacía. Y arriba, ¿qué cosa? Boletas para pagar. Y vino mi suegra, y como buena suegra, observadora, abrió la puerta de la heladera y miró arriba. Por dentro vacío, por arriba había abundancia de boletas para pagar. Y bueno, Dios había permitido así, yo había perdido un trabajo y estábamos con algunas dificultades, si bien no teníamos a los chicos, y eran tiempos de escasez. Pero bueno, no nos afligíamos, lo llevábamos en el Señor. Y un día al volver de mi trabajo, del otro trabajo que yo tenía, encontré la heladera llena. Dije, acá pasó algo. Bueno, ¿qué había pasado? Había venido mi suegra con 2 bolsas enormes y había llenado la heladera. Se había llevado algunas boletas para pagar. Laura es hermana de 5 hermanos más, son 6. Y mi suegra tiene un trabajo, hasta el día de hoy es empleado municipal. Dios había utilizado a esta mujer de Dios y había provisto nuestra necesidad. Y así tenemos tantas experiencias para contar. Pero yo decía, gracias a Dios que después Dios en su misericordia nos llevó un tiempo de mayor tranquilidad, de mayor comodidad. Pero puede acontecer esto en la vida de los creyentes, claro, hermano, que puede acontecer. ¿Y cómo oramos? Oramos como no oramos cuando tenemos lo necesario y queremos comprar. Esa fue otra experiencia que yo viví. Después, teniendo un día, me quise comprar un auto, fui y me lo compré. Ya está, tenía la plata en el bolsillo. ¿Cuánto vale? Tanto, tome la plata. Ese auto se llamó Ismael, era un Chevy verde que yo tenía. Fue el hijo de la desobediencia y de la impaciencia de no querer esperar en Dios. ¿Y saben cuál fue el problema? Tenía la plata en el bolsillo. ¿Cuánto vale el auto? Tanto. Tome la plata, déme el auto. Es un auto que yo lo pagué aproximadamente 4 veces. Hubo que reconstruirlo tantísimas veces. Bueno, es difícil. A veces cuando uno tiene los medios, por ahí no espera como espera cuando no los tiene. Así que, hermanos, aún en la escasez, hay algún propósito de Dios para que nosotros aprendamos. Y las experiencias que uno vive en ese tiempo, no las olvida más. Así que yo quería hacer esta diferenciación entre lo que es la escasez y lo que es la falta. Son cosas distintas. ¿Cuál será el interrogante cuando nos falta? Cuando directamente nos falta. Si acá hay un hombre de Dios que está diciendo, miren que yo fui joven y envejecí, yo les puedo asegurar que no vi un justo desamparado. Puede ser que haya creyentes que estén viviendo como desamparados, que estén viviendo en deudas que quitan el sueño, que estén viviendo en quebrantos. Hermanos queridos, yo quisiera encontrar una respuesta para mi vida. Y yo les digo, tengo gran temor muchas veces con estos temas. Temor de sin querer y estemos orando a Dios todo el tiempo. Por ser prudentes, porque son todas situaciones distintas. Yo quisiera encontrar una respuesta para mi vida. ¿Qué pasa cuando no es escasez, cuando es falta, cuando es quebranto? ¿Se invalidaron las promesas de Dios? ¿Se acortó su brazo para salvar, como decían los antiguos? ¿Qué es lo que pasa? Y hermanos, cuando creo que hay una falta prolongada, y cuando hay un quebranto, creo que uno tiene que revisar la vida y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dame una respuesta. Yo encontraba por lo menos 2. Me acordaba de alguna palabra que dijo Dios en el libro de Amós. Os hice estar a diente limpio y no se volvieron a mí. Los hice estar a diente limpio, dice Dios, y no se volvieron a mí. Como si Dios estuviese diciendo, yo con todos los recursos que tengo, como padre que puedo solventar todas sus necesidades, los hice estar a diente limpio y no se volvieron a mí. Muchas veces la falta, no la escasez, puede ser un toque de Dios para que sus hijos nos volvamos a Él, puede ser. Cuando esto se instala, y esto no es un tiempo, sino que es el vivir de esta manera, hay algo que no funciona, hermanos, porque hay promesas que dicen lo contrario. Dice que nada falta a los que le temen. ¿Puede ser esto? Bueno, hermanos, puede ser. Alguien puede decir, no, lo que pasa es que es una prueba. Qué bueno que Dios nos diga corazón si es una prueba o si Dios nos está haciendo estar a diente limpio por algo y nosotros no nos damos cuenta. Acá hay un pueblo que no se da cuenta que es Dios quien le cerró el suministro y comenzaron a endeudarse. Cuando uno lee el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, aparecen allí en primer lugar las bendiciones de la obediencia. Dice, tú prestarás a otros y no pedirás prestado. Te pondré por cabeza y no por cola.
Pero cuando el capítulo va terminando y aparecen las consecuencias de la desobediencia, ahí aparece que aquel que prestaba hoy pide prestado. Y hoy pide prestado y vive con este quebranto y con esta angustia. Pudiera ser. Pero yo quisiera que hoy pensemos en una tercera posibilidad, que tal vez es el resultado de haber considerado algunas cosas a lo largo de los años. Y muchas veces creo que lo que pasa con los creyentes es que sin quererlo, tal vez, llevado por la corriente que estamos viviendo hoy en este siglo, podemos estar haciendo una mala administración de las cosas que Dios nos da. Podemos estar administrando mal las cosas que Dios nos da. Y como dijo alguien una vez, por más que uno gane muchísimo, si no lo administra bien, no lo ve. Por más que uno gane muchísimo, es como echar agua en un colador, no se junta. Tenemos que revisar, yo no sé si este puede ser el caso. Esta nota a mí me hizo pensar mucho, es el cristiano y las deudas. Dice el autor, estamos viviendo en una sociedad que vive a crédito. Es verdad, estamos viviendo en una sociedad que vive a crédito. Desde que se instaló el crédito en el año 92, nos venden las cosas más insospechadas a crédito bajo aquel lema que dice llame ya, llame ya. Usted llama y con su tarjeta se lo enviamos a su casa y allí viene la magia de comprar sin dinero, con la tarjeta. Es todo un tema aparte, necesita como un tema aparte, hermano, la tarjeta. Vino a reemplazar la antigua chequera, ¿o no? Todavía a veces subsisten las dos cosas. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que esto que puede llegar a ser un aliado se transforme en un enemigo en la vida. Porque todos nosotros o muchos de nosotros podemos tener alguna, y son útiles las tarjetas cuando se pueden utilizar con dependencia de Dios. Pero se puede generar por esa compra mágica un problema. Miren, yo he hablado con más de un hermano que se le ha generado un problema por la tarjeta de crédito. ¿Hoy vamos a decir que son malas? No, hermanos, si decimos que las tarjetas de crédito son malas, digamos también que el dinero es malo. Y el dinero no es malo, es dinero. Depende de lo que nosotros hacemos con él. ¿No sirven acaso las chequeras? Sí, hermanos, las chequeras sirven. Pero ¿qué problema es cuando uno firma más de la cuenta, más de lo que puede pagar? Hermanos, un buen administrador, nosotros dice que tenemos que administrar como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un buen administrador tiene dos cosas. No gasta más de lo que gana. Y no gasta todo lo que gana. No gasta más de lo que gana y no gasta todo lo que gana. Estas serían dos pautas de un buen administrador. Si nosotros quisiésemos decir hoy, ¿puede ser este último el problema? Tal vez no sea el problema de ninguno en esta noche, gracias a Dios. Pero podemos nosotros ser arrastrados. Hermanos, miren, la corriente es muy fuerte. Yo trabajé en una empresa que le aseguraba a usted que si usted tenía ese producto, usted iba a vivir mejor. Es una locura. Tengo un televisor Goldstar para vivir mejor. Resulta que ahora por tener un televisor Goldstar yo cambio mi forma de vivir. O la propaganda de otra bebida que nos hace pensar que también nosotros vamos a caminar por esa playa y vivir de esa manera. Y como alguien dijo, es tan crítico el tema de las tarjetas que ya no se trata tanto de tener tarjetas, sino de cuál tengo. ¿Qué tarjeta tengo? ¿Cuál no tengo? Pasa a ser más importante. Y muchas veces, dejando de ser un aliado, se puede transformar en un enemigo la tarjeta de crédito. Algo tan sencillo. Nosotros tenemos una que allí con Laura hace como 14 años. Nos fue de mucha utilidad, pero hemos tenido que velar sobre ella muchísimo. Porque a veces está esa magia, decíamos, de comprar sin dinero. Sí, bueno, lo llevo. Yo más de una vez hice la prueba esta. Yo no sé si ustedes la hicieron. ¿Lo compro con tarjeta o con plata? ¿Qué saco primero, la tarjeta o la plata? Si saco la plata, no lo compro. Si tengo que poner el efectivo, por ahí no lo compro. Con la tarjeta muchas veces compramos cosas que realmente, muchas veces no necesitamos. Pero como está esa posibilidad de que lo puedo llevar y la primera cuota la paga a los 150 días, y uno dice, bueno, deme dos, como decimos los argentinos. Bueno, hermanos, en muchísimas cosas nosotros podemos estar haciendo agujeros en un colador que por más agua que le echemos, se va el agua, hermanos, se va el agua. Y podemos llegar a vivir endeudados y afligidos porque las deudas traen aflicción. Entre otras cosas, las deudas traen aflicción. La palabra de Dios dice, no debáis nada a nadie, sino al amarse unos a otros. Y esto es ideal, hermanos, y esta es la voluntad de Dios. Pero si acaso está mal pedir un préstamo, ¿es pecado? No, hermanos, de ninguna manera. El problema está en qué está trayendo eso a nuestra vida. Yo les decía, este tema de las tarjetas es un tema que muchas veces nos permite, les quería contar esto, hace muchos años tenemos una, hemos podido comprar poquito a poco algunos electrodomésticos y algunas cosas más. El problema es cuando yo con esa tarjeta comienzo a gastar más de lo que gano. Un buen administrador no gasta más de lo que gana y no gasta
todo lo que gana. Estas son dos cosas importantes. Son dos cosas importantes. Yo quiero leerles algunas cosas de esta nota y alguna nota más. Es un trabajo que se publicó ya hace algún tiempo y dice así: Dios ha revelado su voluntad a través de la Biblia y el hecho de que muchos de sus hijos estén pasando por graves penurias económicas. Fíjense lo que dice este hombre: demuestra problemas espirituales. Si el vivir endeudado nos trae desaliento, aflicción y divisiones familiares, significa que el Señor no es el Señor en esta área tan importante de nuestra vida. Es por eso que decimos que el vivir endeudados no es un problema económico, sino que el verdadero problema es de origen espiritual. Yo lo suscribo, hermanos. Yo no estoy hablando de hoy tener una deuda que nosotros podemos pagar. Yo estoy hablando de vivir a crédito, de vivir endeudado, de vivir no siendo dueño de lo que ganamos. Y más adelante el hermano da algunas cosas más y nos hacen ver que es una posibilidad, que puede ser un estilo de vida, vivir a crédito, como también es un estilo de vida vivir apartando y vivir haciendo una previsión, es un estilo de vida. Yo tengo una imagen muy vívida que le quería contar al final de mis abuelos europeos, por parte de mi mamá, eran calabreses los dos, y tenía el abuelo 18 años cuando venía en el barco con mi abuela embarazada, y ellos tenían esta filosofía: nosotros acá no conocemos a nadie. Y mi abuela decía: no podemos gastar todo lo que tenemos. Tenemos que guardar para un remedio, tenemos que guardar para una necesidad, porque no tenemos a nadie. Vinieron de allá de Italia con la necesidad y ellos venían acá. ¿Y cuántas personas de origen europeo y así nos dan un mensaje de este mismo tipo? Y por la gracia de Dios, estos tan piadosos, que digo yo en ese sentido, previsores, por la gracia de Dios, para nosotros han sido de bendición. Han sido de bendición. Hombres que no gastaron todo lo que tenían, ni que hablar de gastar más de lo que podían. Y dice esto, hermano: hoy en día el vivir a crédito y de préstamo a préstamo prácticamente se ha convertido en un deporte nacional. Lo más grave es que esta situación, que estaba casi siempre reservada a los no cristianos, en la actualidad marcha en los primeros puestos de las dificultades que padecemos los cristianos. Las deudas en la palabra de Dios son vistas como un modo negativo de vida. Dentro de las bendiciones dadas al pueblo judío, dice Deuteronomio 15, toda persona que haya prestado algo a su prójimo le perdonará lo que le haya prestado. Ya no deberá exigir a su prójimo o a su compatriota que le pague, porque será proclamado el año del perdón de deudas en honor del Señor. Entre otras cosas, la voluntad de Dios era que no hubiese hombres en su pueblo eternamente endeudados. Cada tanto se proclamaba un año de remisión, se perdonaban todas las deudas, se devolvían todas las cosas. ¿Para qué? Para que no hubiese pobres en medio del pueblo de Israel, sino había quienes juntaban mucho y quienes se endeudaban mucho. Es importante entender bien esto, dice el hermano. No es pecado pedir un préstamo y quedar endeudados, pero de todas formas, a lo largo de la Biblia, esta situación no es vista como algo positivo y que ayuda al crecimiento espiritual, sino más bien como algo que denota una falta de madurez espiritual. Y más adelante trataremos de ver por qué. Entre otras cosas, el hermano dice esto, que es interesante también. Muchas veces, hermanos, el vivir de esta forma denota que no estamos esperando en Dios como debiéramos. Muchas veces la tentación de decir: mira, yo lo resuelvo pidiendo un crédito. Porque, bueno, en definitiva, estamos, les decía, viviendo en una sociedad que está viviendo a crédito, que está pidiendo créditos. Y muchas veces también nosotros se nos presentan situaciones y decimos: mira, saco un crédito y lo resuelvo. Pero digo yo, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿O esperaremos en Él? Hermanos, está la alternativa de que le demos lugar a Dios. Muchas veces no le damos lugar a Dios. Yo en aquel día que me compré ese Chevy verde no le di lugar ni por 5 minutos. Tuve la plata, agarré y me lo compré. Bueno, así me fue. Muchas veces el esperar en Él, aún hasta la cuarta vigilia, ¿no? Aún a veces cuando es tarde, está denotando nuestra confianza en Él. Tal vez Dios nos guíe a sacar un crédito, hermanos. Tal vez Dios nos guíe a sacar un crédito. Pero muchas veces el sacar el crédito apresuradamente puede mostrar nuestra forma de resolver los problemas y nuestra falta de estar esperando en Dios. Dice el Señor que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. Muchas veces nosotros decimos: pero Señor, ya es tarde, ya tiene que ser. No. Hermanos, Dios tiene tiempos. Dios tiene tiempos. El salmista decía: Dios mío, no te tardes.
Una vez se piensa que si ya no es ahora, Señor, esto se malogra, y si yo no lo hago, lo pierdo. Hermanos, ¿puede ser que esto nos acontezca? Claro que puede ser. Yo muchas veces charlando con matrimonios jóvenes, charlamos, ellos se casan. Es ideal tener la casa, es ideal. Casarse y tener la casa propia es ideal, pero no siempre es posible, no siempre es posible. Nosotros con Laura nos casamos y tuvimos que alquilar durante 6 años, en la época de la hiperinflación. En 6 años, yo siempre digo, el saldo fue una estufa de tiro balanceado. 6 años. Íbamos de un mes al otro, ¿cómo arreglamos este mes? Y bueno, pagame el doble, la inflación fue el 200%, ¿se acuerdan? Bueno, dame el doble del alquiler, y con eso es una carga el alquiler, es una carga. Y más de una vez se nos hacía difícil porque no siempre nos aumentaban nuestros ingresos el doble. Y como una gracia nos decían, pagame el doble, porque por ahí la inflación había sido el 200%. Es buenísimo tener la casa cuando uno se casa, pero no siempre es posible, no siempre es posible. Y tal vez la voluntad de Dios sea que saquemos un préstamo y la compremos, y nos comprometamos durante 10 años, tal vez no. Por eso que ante las deudas importantes, siempre es importante consultar a los hermanos espirituales de la casa de Dios. Y decir, hermanos, yo tengo por delante esta situación. ¿Qué aconsejan ustedes? La palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando son inversiones tan importantes que pueden comprometer el patrimonio familiar, la tranquilidad y sacarnos el sueño, hermano, es bueno pedir consejo. Yo lo necesito para mi vida. Algunas cosas las he ido aprendiendo a costa de lastimarme un poco. Nosotros, yo les decía, por la gracia de Dios alquilamos 6 años. El testimonio fue que el Señor nos pagó el alquiler los 6 años en medio de la hiperinflación. Yo cuando lo recuerdo, la verdad, no me puedo pensar ni cómo fue. Pero fue. Y sin lluvia y sin viento, Dios comenzó a levantar nuestra casa en el tiempo de su voluntad. Nosotros no teníamos para comprar una casa. En el tiempo de su voluntad, Dios comenzó a levantar nuestra casa sin lluvia y sin viento. Así llegó la comida en aquel desierto donde no había dónde comprar comida. Dios dijo, no van a haber lluvia, no van a haber viento, pero la provisión de Dios va a llegar. ¿Cómo? No sé. Cuando llegó el tiempo, dice la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Pero lo que pasa es que si ahora hay que meterse, antiguamente uno se metía en lo que era el pozo, hoy no hay más pozo, no sé cómo se compra, ¿no? Pero sin querer podemos estar ahorrándole trámites al Señor y ya nos sacamos un préstamo, ya nos metimos en deuda que muchas veces se hablan de 10 años, de pagar 600 y 700 pesos por mes. En 10 años no te enfermes y en 10 años que no te despida. ¿Quién lo puede asegurar, hermanos? Nadie, nadie. Ante decisiones tan importantes de este tipo, es bueno pedir consejo y reconocer que más de una vez el obrar así apresuradamente no está mostrando otra cosa que inmadurez espiritual y no estar esperando en Dios. Porque, hermanos, si alquilamos o si compramos, del Señor somos. Si alquilamos o si compramos, somos del Señor. Por una cosa o por la otra, Él va a proveer. Así que en estas cosas es verdad que muchas veces se pone de relieve aspectos de inmadurez y de falta de fe. Me quiero asegurar y resulta que aquello que me aseguré el día de mañana es un problema. ¿Qué habrá para los hijos de Dios? Tal vez Dios tenga algo distinto y nosotros no tengamos que ser así. Tal vez sí, tal vez haya que comprar de ese modo, Pero es bueno que ante todas estas cosas dependamos de Dios, oremos y si es necesario, busquemos consejos. Dice Proverbios 22:7, lo leemos juntos. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Cuando contraemos una deuda, entre otras cosas, de alguna manera nos estamos haciendo siervos de aquel que nos prestó. Tal vez tengamos que trabajar muchos años y que no nos falte la salud, muchos años, para poder volver a ser dueños de nuestros propios ingresos. A veces yo les decía con el tema de las tarjetas y de las facilidades que hoy para comprar. Uno compra en un segundo, pero no paga, hermanos, en un segundo. No paga en un segundo.
Una vez me decía una persona queriéndome vender, me dice, mire, esto sería un paquete de cigarrillos por día. Pero ¿sabe? Hay dos problemas. Le debo un paquete a usted, un paquete a varios más. ¿Sabe cuál es el segundo problema? Yo no fumo. Hay dos problemas. Yo no fumo. Y es un paquete a usted, es un paquete al otro. Y al fin del día debo como 20 paquetes diarios de cigarrillos. Este es el problema. Comprar se compra enseguida. Pero después nos encontramos que la deuda, por ahí la tenemos hasta 24 cuotas. Hasta 24 cuotas. Y después uno tiene que estar pagando algo que ya lo tiene y ya lo usó. Y ahí muchas veces viene el desencanto también. Muchas veces, hermanos, el deseo de dar un paso más de lo que nosotros podemos dar. Y esto es importante. Dar el paso que nosotros podemos dar. No todos tenemos la misma condición económica. Algunos de una manera y otros de otra. Pero es bueno contentarnos con lo que nosotros podemos y dar el paso que nosotros podemos dar. Es muy común, se dice muchas veces en el mundo, y bueno, y si él compró este auto, y yo lo voy a comprar. Yo lo veo allá en el trabajo. Uno empezó cambiando el auto. Fue un efecto dominó, lo cambió el resto. ¿Y qué pasó? Y bueno, uno lo cambió. El efecto dominó hizo que lo cambiasen todos los demás. ¿Ganan todos lo mismo? Para nada, pero casi todos tienen el mismo auto. Bueno, que estas cosas pasen afuera es posible, pero es triste que estas cosas pasen adentro, hermanos. Nosotros tenemos que dar el paso que podemos dar y no ir más allá. Y muchas veces por querer hacer lo que hace el otro hermano, nos metemos, lo que se dice en camisa de 11 varas, y después la camisa aprieta el cuello. Y es un problema, porque el plan para nosotros es distinto. A lo mejor el plan para él es esa casa, y el plan para mí es que alquile. Puede ser. Tal vez el plan para él es ese coche, y para mí es que siga con el coche que tenga. ¿Y habrá un problema en la fidelidad de Dios? De ninguna manera, hermanos. Muchas veces tiene que ver también la formación que uno ha tenido en su niñez. Tal vez sus padres han tenido la posibilidad de dar una cantidad de cosas y cuando uno se casa la condición económica no es la misma. Muchas veces el no resignarse a la nueva condición económica le hace a uno vivir metiéndose en una cantidad de cosas para vivir del mismo modo. No es lo mismo. No es lo mismo. Tal vez nuestros padres tenían una posibilidad, nosotros hoy como matrimonio tenemos otra. Y es bueno ver cuál es el paso que nosotros podemos dar y darlo. Por otra parte, habrá toda una vida, si Dios lo permite, para alcanzar cosas. Hermanos, el tema de las deudas es un tema que también puede quitar el sueño de los cristianos. Y es triste ver, hermanos, porque hemos charlado con muchos, muchas veces, agobiados, sin gozo, comprometidos, perdiendo el servir al Señor muchas veces, porque hay que pagar las deudas. Esto que compramos y que lo compramos en un rato, hoy hay que pagarlo y hay que pagarlo durante mucho tiempo. Y a lo mejor hay que trabajar el doble. Y a lo mejor era el plan de Dios, y a lo mejor no era el plan de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Que hoy estoy trabajando tanto que, mira, no puedo, y no puedo servir al Señor. Y al Señor le dijeron, Señor, me compré una yunta de bueyes, no puedo ir. Yo te dijo, no, mira, yo me compré una hacienda, yo tampoco puedo ir. Este es el problema. Muchas veces las deudas y el querernos meter en cosas que tal vez Dios no nos está metiendo, o no es el paso que nosotros debemos dar, y que sí lo tenía que dar el hermano, y tal vez no somos nosotros. Perdemos esa libertad, aún la libertad de servir al Señor. Yo conozco hermanos que viven para pagar sus deudas, y no son dueños de lo que tienen encima. Hermanos, esto es un dolor, y esto quita el gozo, porque uno no puede disfrutar lo que tiene, permanentemente vive en un debe, y es ahí donde hay que revisar. Porque tal vez lo que esté pasando es que haya una mala administración. Puede ser. Y estas cosas nos quitan gozo y nos quitan libertad. Acá hay algo más que la punta y ya vamos a ir avanzando con esto. 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Dice el apóstol Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Esta es la medida de Dios para nuestra alegría. No siempre nos causa alegría tener solamente el sustento y el abrigo, pero es la medida de Dios. Esta es la medida de Dios con la cual debiéramos estar contentos. Gracias a Dios nos ha dado muchas cosas más, pero con esto debiéramos estar contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados
de muchos dolores. Qué advertencia de Dios. Tenemos, hermanos, el sustento y el abrigo, estemos contentos con eso. Y en el plan de Dios tal vez haya darnos otras cosas, pero tal vez no. Que no nos esté pasando lo del efecto dominó que pasa en la sociedad. Sería tristísimo que nos pase a nosotros. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para la vida de Él, Dios tiene un plan para la mía, y tiene tiempos para tu vida y tiene tiempos para la vida de Él. Y hermanos queridos, joven fui, decía el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ninguno de nosotros podrá decir, a no ser por su negligencia, que le ha faltado. Porque yo creo que si realmente nos falta, hermanos, si estamos viviendo de esta manera, endeudados y a créditos toda la vida, no pasa por otro lado que por un problema de administración nuestro. No pasa por otro lado. Y lo tenemos que revisar. Este hermano dice, sí, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dice, duele en el corazón ver a muchos hermanos agobiados por pesadas cargas, muy difíciles de soportar y en algunos casos con deudas impagables, con las consecuencias negativas que esto produce. Muchas veces haber ido a un lugar o haber ido a un paso el cual nosotros no teníamos que dar. En el tema del dinero son muchas las cosas que participan. Acá este hermano le hizo un recuadro especial al tema de las hipotecas. Yo lo suscribo con el corazón, por eso lo quiero repetir. El tema de las hipotecas es un tema muy serio. Y no se debiera hipotecar la casa en la que uno vive, a no ser por una razón muy, pero muy importante y muy seria. No se debiera hipotecar la casa en la que uno vive. Yo siempre que llueve le doy gracias a Dios por el techo que nos cobija con mi señora, porque no hubo ni lluvia ni viento cuando Él lo levantó. Si ustedes hoy me dicen, ¿y cómo lo construiste? La verdad, no sé. Dios fue proveyendo, fuimos poniendo un ladrillo sobre otro. Por la gracia de Dios hoy a veces siento que llueve y allí están mis hijos bien tapados y nosotros. Y digo, Señor, gracias. Gracias por esto que me diste, que me cobija. Importante que es el techo. Y recuerdo los tiempos de hiperinflación cuando iba y decía, bueno, págame el doble. Hoy ya no pago más alquiler. Y con ese dinero puedo hacer otra cosa. Es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios, hermanos, para no perder por cualquier pavada. Este es el problema. Hipotecarnos por cosas que realmente no valen la pena. Hipotecarnos sin haber tal vez buscado el consejo de hermanos espirituales que nos aconsejen. Si nos hemos hipotecado tal vez para comprar una propiedad, bueno, tal vez eso lo justifique. Pero es delicado hipotecarse por cualquier cosa y perder el techo donde uno vive. Y tener que volver a esa incertidumbre de pagar el alquiler. Que como decíamos antes, yo lo testifico, Dios pagó mi alquiler durante 6 años. Pero yo les puedo decir que más de una vez me vine afligido de la inmobiliaria y fui afligido. Si me alcanzaba o no me alcanzaba. Y muchas veces dije, bueno, los 100 que falta te lo doy dentro de unos días, porque no alcanzaba. Si Dios llega a dar el techo, hermanos, no le pongamos la firma por cualquier cosa a ese techo y lo hagamos peligrar. Esto es muy serio. El tema de las hipotecas es un tema muy serio. Es como el tema de las garantías. Es todo un tema el tema de las garantías. Hoy dice, si usted es garante, si usted hoy tiene una propiedad, usted puede ser garante. Yo le digo que si usted tiene una propiedad, usted no puede ser garante. Dice, pero mira que el inmobiliario me dijo que yo tengo una propiedad, puedo ser garante. ¿Saben qué dice la Biblia? Mire, lo leemos juntos. Proverbios capítulo 22. 22-26 de Proverbios. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Pregunta el sabio. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Hermanos, para ser garante de una operación, no alcanza con tener una propiedad. Alcanza con poder pagar si el otro no paga. Yo en mi presupuesto tengo que tener esos 300 o 350 pesos que aquella persona a la cual yo voy a respaldar, si no los puede pagar, yo los puedo pagar. Porque yo no puedo vender mi casa por 350 pesos. Esta es la razón. Yo esto se lo digo a cualquier inmobiliario. Si usted piensa esto, está loco. Si usted cree que yo voy a vender mi casa por 350 pesos, no puede ser. Y si yo no puedo pagar esos 350 por mes, no puedo ser garante. No puede ser que yo tenga que vender mi propiedad por 350 pesos. No puede ser, porque la propiedad es la heredad de Dios, lo que Dios nos ha dado, y uno no lo puede comprometer porque sí, por 350 pesos, o por 700, o por 1000, o por 2000. No seas garante si no tenés con qué pagar. No puedes vender tu casa por 2 o 3 o 4 alquileres que no se pudieron pagar.
Y en Proverbios 11 dice, no seas fiador del extraño ni que hablar de salir de fiador de alguien que uno no conoce, o que no le conoce como debiera, que es un problema, se puede perder el sueño, y vaya si se puede perder. Pero yo quería enfatizar esto respecto a las garantías. Hermano, para ser garante no hace falta tener una propiedad, porque muchas veces la propiedad que tenemos, a veces es la herencia de los padres, ni siquiera nosotros la hemos comprado. Y en realidad, si de nuestro ingreso no queda un dinero libre para pagar, si la persona no paga, no somos los candidatos firmes para ser garantes. No podemos vender nuestra propiedad por 350 pesos. Quería terminar con lo que decíamos en un principio. Un buen administrador no gasta más de lo que puede. Hoy creo que tenemos una invitación abundantísima por televisión, por todos los medios, a gastar lo que podemos y lo que no podemos. Total, después se lo financiamos y se lo refinanciamos y se lo refinanciamos. Y terminamos pagando unos intereses terribles, que uno no tiene siquiera idea a veces de los intereses que pagan esas refinanciaciones. Y muchas veces esto, ya les digo, nos pone de frente a la compra mágica, ¿no? Compramos con una firma, en casa, sin movernos del domicilio. ¿Por qué? Porque hay que facilitar todas las cosas para que la persona compre. Un buen administrador no gasta más de lo que puede, y un buen administrador, hermanos, no gasta todo lo que gana. Esto es importante. Yo quisiera al menos poder dejar estas dos cosas como principio. Un buen administrador no gasta todo lo que gana. Yo les hablé de mis abuelos calabreses. La historia fue así. Mi abuelo era operario hace aproximadamente 50 años, en una época tan difícil como ahora, ¿no? Había pasado la década del 30 tan terrible, pero mi abuelo era operario en una fábrica de goma, el papá de mi mamá. Y como operario tenía un sueldo de operario, como si hoy tal vez ganase, no sé, 600 pesos o 500 pesos. Y mi abuela, en la casa que ellos vivían, que todavía está la casa y viven los hijos, lavaba ropa y administraba el inquilinato. Por administrar el inquilinato, ella tenía su propiedad, podía vivir sin pagar alquiler. Y aparte lavaba ropa, y ese dinero con que ella lavaba la ropa lo guardaba en una lata. Pero aparentemente mi abuelo no lo sabía, porque una vez vino y le dijo, mirá, Asunta, dice, vos sabés que el paisano vende medio terreno. ¿Dónde? Nazca y Ezeiza. Medio terreno que lo va a vender, se va a quedar con el otro medio porque necesita la plata. Y es que bueno, si lo pudiera, ellos no tenían casa, estaban viviendo ahí y administrando el inquilinato, no pagaban alquiler. Dijo, ¿y cuánto es? Y son como 900 pesos. Bueno, bajó la lata a la italiana, sacó la plata y dijo, toma, compralo. Yo vivo hoy en Nazca y Ezeiza. Por la gracia de Dios, estos hombres, estos abuelos, que ellos entendían que no podían gastar todo lo que ganaban, porque acá no conocían a nadie, si hacía falta operar un hijo, comprar un remedio, no tenían a quién pedirle. Tuvieron esta previsión. Para mí fue de gran enseñanza, de gran enseñanza. Y no es que apartaron de la abundancia. Yo ya les dije a qué se dedicaba uno y a qué se dedicaba el otro. No sobraba nada. Hoy me dice mi mamá, nosotros teníamos el guardapolvo, los zapatos de vestir. Y cuando veníamos, sacátelo y ponete los otros. Y se administraba todo muy así. Y mi abuelo se llevaba el sándwich. Así que no eran épocas tal vez muy distintas. Yo quiero decir, hermanos, con esto, que Dios nos puede conceder hoy la gracia de tal vez no gastar más de lo que podemos. Es una locura. Y no gastar todo lo que tenemos, que podamos apartar algo, no solo para el Señor, lo cual todos sabemos de la importancia que tiene, sino que podamos apartar algo para diversas necesidades que podamos tener. Yo creo que es posible, oremos a Dios. Muchas veces decimos, no, mirá, la verdad que no puedo. Muchas veces decimos, mirá, no puedo, hasta que perdemos un trabajo, y cuando perdemos un trabajo nos damos cuenta que podíamos achicar el presupuesto casi en un 60%. Resulta que después podíamos. Hermano, ¿por qué no ser sabios y según hoy Dios nos dé la gracia, apartar algo? Si alguien está gastando más de lo que entra, a la larga puede tener un problema. Que achicarse es posible. Yo un día fui a trabajar en la otra empresa y me dijeron, no lo tomes a mal, no podés entrar. ¿Por qué? Estás en la lista que se publicó con los despidos, el número de 30, saliste favorecido vos también. Bueno, ¿cómo hicimos? Nos achicamos, hermano. Nos achicamos y, por la gracia de Dios, pudimos ir adelante. Yo he querido traer algunas cosas, tal vez algunas cosas un poco desordenadas. No debáis nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Esto sería ideal.
sería ideal. Y alguno puede decir, lo que pasa es que yo ya tengo deudas. ¿Qué hago? Bueno, pagalas. Y si no puede, yo creo que hay recursos de oración, hay recursos de compartirlo con los hermanos y de modificar cosas, porque a veces lo tenemos que hacer contra nuestra propia voluntad. A veces perdemos un trabajo y nos achicamos de golpe, sí o sí, y resulta que continuamos viviendo igual. Sin aquello que nos parecía que no podíamos, igual continuamos viviendo. Si alguien tiene este problema, hermano, no lo lleve más adelante. Las deudas quitan el gozo, las deudas sacan libertad. Dice que caemos en una tentación y en un lazo, nos vemos atados, no somos dueños de los ingresos que tenemos. Y todo esto trae aflicción y preocupación. Yo quise compartir estas cosas con ustedes, hermanos queridos, y si alguien lo quiere continuar conversando después al terminar o al comer juntos, con gusto. Algunas cosas un poco desordenadas, pero las traía en el corazón de mucho tiempo y al leer la nota de este hermano pensé que era bueno compartirlas. Oramos juntos al Señor. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, queremos darte gracias por estas promesas, Señor, que hemos leído en principio, de que tú eres nuestro pastor, Señor, y nada nos faltará, de que poderoso es Dios, Señor, como dice tu palabra, para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Por eso, Señor, queremos rogarte por cada uno de los matrimonios que estamos hoy aquí en este lugar, Señor, por esto que tal vez no parezca espiritual, Señor, pero que más de una vez nos ha preocupado y nos ha llevado a la oración en tu presencia, y son las economías de cada una de nuestras familias. Queremos rogarte, Señor, tú nos bendigas, para que podamos tener paz, como dice tu palabra, que procuréis tener paz. Señor, quisiéramos poder vivir nuestros días en paz tocante a este tema, teniendo, Señor, lo necesario para nuestros gastos y los de nuestra familia. Señor, te rogamos, nos bendigas a cada uno como familia, Señor, para que no haya en medio nuestro quien pueda estar viviendo afligido, Señor, quien pueda estar viviendo sin gozo, siendo tu hijo, Señor, porque tú has provisto todas las cosas. Señor, bendícenos individualmente y como pueblo, Señor, en este lugar, tocante a este tema. Quisiéramos tener la porción de aquel pueblo antiguo que prestó y no pidió prestado. Señor, un pueblo que tú has bendecido, quisiéramos ser bendecidos nosotros también del mismo modo. Te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.